Bienvenidos a Cine en Casa. Hoy repasamos las 16 mejores series románticas en Amazon Prime Video. Quédate hasta el final que esto se pone muy bueno. Antes de continuar, me gustaría que le dieras manito arriba al video y que te suscribas a mi canal para que no te pierdas mi contenido. Ahora sí, comencemos. Número 16. El verano en que me enamoré. La nueva serie de Amazon Prime Video adapta la novela de Jenny Han, de título original The Summer and Turned Pretty, y el resultado es un clásico romance adolescente con todos los tópicos y también con todo el encanto. La autora de A todos los chicos de los que me enamoré, una de las mejores películas originales de Netflix, vuelve con esta historia de una adolescente interpretada por la debutante Lola Toon, que se ve envuelta en un triángulo amoroso con sus amigos de la infancia en un verano que no olvidará jamás. Número 15. Velvet. Precedente de Las chicas del cable, esta serie creada por Ramón Campos y Gemma R. Neira nos ofreció romances en la España de finales de los años 50, cuando el mundo de la moda sufre un importante cambio con la aparición del Pret-a-Porter. Las consecuencias se viven en unas galerías clásicas madrileñas donde la ropa se hace a medida y donde renacerá el amor entre el heredero de los dueños, Miguel Ángel Silvestre, y una costurera, interpretada por Paula Echevarría. Número 14. El tiempo entre costuras. La novela de María Dueñas nos llevó en un viaje inolvidable, y así lo hace también esta serie protagonizada por Adriana Ugarte. Todo empieza con la vida humilde de una costurera en Madrid, pero pronto su vida se convierte en una auténtica aventura desde la supervivencia en las calles de Tánger hasta ejercer como espía en los albores de la Segunda Guerra Mundial. Número 13. Secretos de un matrimonio. La serie Secretos de un matrimonio de HBO, protagonizada por Oscar Isaac y Jessica Chastain, era un remake de esta obra maestra, también episódica, firmada por Ingmar Bergman en 1974. De ella se dice que es la serie que provocó una oleada de divorcios en Suecia, pero más allá de eso, lo que nos muestra a través de las interpretaciones de Liv Ullmann y Erland Josephson es el cómo de complejas son las relaciones. Número 12. Carnival Row. En los mundos de fantasía siempre hay espacio para el romance, como demuestra Carnival Row, protagonizada por Orlando Bloom y Cara Delevingne. La historia nos traslada a una ciudad futurista donde multitud de criaturas mágicas han encontrado refugio de las guerras en sus respectivos mundos, pero el lugar no es tan acogedor como podrían desear. Alegoría del racismo, la xenofobia y la situación de los refugiados contemporáneos, la serie es también un relato de amores imposibles. Número 11. La templanza. Si quieres seguir disfrutando de historias al estilo El tiempo entre oscuras, te recomendamos La templanza, que adapta también una fabulosa novela de María Dueñas y tiene dosis de romance y viajes por el mundo para aquellos que quieran vivir aventuras. Ambientada a finales del siglo XIX, la historia nos lleva a través de las minas de México, los salones de la élite de Londres, las calles de Cuba y las bodegas de Jerez, en una historia sobre dos personas, interpretadas por Leonor Watling y Rafael Novoa, destinadas a encontrarse. Número 10. Mujeres desesperadas. Esta icónica serie, creada por Mark Sherry, tiene las dosis de romance, sexo y misterio que muchos buscan en su serie de cabecera. Narra la vida de un grupo de mujeres, interpretada por Terry Hatcher, Felicity Huffman, Marcia Cross, Eva Longoria, Nicolette Sheridan, que residen en el lujoso y aparentemente tranquilo barrio de Wisteria Lane. Pero claro, no es oro todo lo que reluce. Tras esa vida perfecta hay infidelidades, rivalidades, engaños, pasados oscuros. Número 9. Pequeñas coincidencias. Llámalo destino, o quizás simplemente coincidencias. El amor a veces llega a nuestras vidas de las formas más extrañas, y así lo muestra esta serie española protagonizada por Javier Veiga y Marta Asas, y donde una pareja de desconocidos se busca desesperadamente sin saberlo. El resultado es una divertida comedia romántica cuyo romance se hará de rogar. Número 8. Merlí. Antes de que devores su spin-off en Movistar Plus, Merlí, Sapir Audí, puedes disfrutar en Prime Video de la serie completa de Merlí. Todo un fenómeno de público desde que se emitió en la catalana TV3, creada por Héctor Lozano. Sigue al profesor de filosofía Merlí Berguerón, interpretado por Francesc Orella, y a sus alumnos de bachillerato que tendrán que empezar a cuestionar el mundo en el que viven. Si te está gustando el video, no olvides suscribirte,
dejar tu like y darle a la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Número 7. Modern Love. Amazon Prime Video apostó fuerte por el amor moderno con este mosaico de historias románticas, y algunas también trágicas, que contó con rostros muy conocidos como los de Annie Hathaway, Tina Fey, Sofía Boutella o Dev Patel. Como ya nos demostró que sabe cómo tocar la fibra sensiblera como pocas, la segunda temporada, en la que se unen estrellas como Garrett Hedlund, Minnie Driver, Kit Harington, Anna Paquin y más, es una imprescindible. Número 6. Fleabag. La mejor serie de comedia del 2019 según los Emmys es esta espiral de sexo, dramas familiares y dudas existenciales, escrita y protagonizada por la gran Phoebe Waller-Bridge. Hay amor en muchas formas, aunque no en la forma que nos podríamos esperar. Una auténtica delicia que nos hará reír, llorar y hasta enamorarnos de un cura. ¿Están avisados? Es también una de las mejores series en Amazon Prime Video, romántica o no. Número 5. The Bold Type. ¿Fan de Sexo en Nueva York? Estas tres chicas que trabajan en la Gran Manzana en una revista de moda al mejor estilo de El Diablo Viste de Prada comparten amistad y cotilleos sobre todos sus ligues. El amor está muy en el aire en una serie absolutamente moderna y feminista. Desde luego, The Bold Type es una serie para disfrutarla. Número 4. I Love Dick. Posiblemente una de las mejores y más infravaloradas series de los últimos años. Lo nuevo de Joey Soloway es un reverso cómico de la musa que ahora toma forma de Kevin Bacon, desnudo con un cabritillo entre brazos. Sin duda una de esas series de Amazon Prime Video que te van a sorprender y mucho. Número 3. La maravillosa señora Maisel. Alabada por doquier, esta serie de Amy Sherman Palladino nos cuenta la historia de una mujer que tras separarse de su marido encuentra su verdadera vocación, la comedia. El amor irá apareciendo entre monólogo y monólogo, sobre todo hacia su inseparable manager Alex Borstein. Número 2. This Is Us. No intentes resistirte. Será imposible no soltar alguna que otra lágrima con esta serie protagonizada por Milo Ventimiglia y Mandy Moore. Esta historia de una familia a través de diferentes épocas tocará tu vena más sensiblera. Número 1. Gran Hotel. El romance patrio de esta lista está representado por esta serie protagonizada por Ion González y Amaya Salamanca. Nuestro particular Romeo y Julieta en el contexto de un lujoso hotel costero, separados por la escalera social y envueltos indirectamente en un crimen que requiere respuestas. Lucharán porque triunfe el amor. ¿Qué opinas sobre los datos que acabas de ver? Haznoslo saber en la caja de comentarios, estaremos felices de leerlo. Si disfrutaste este video, asegúrate de darle me gusta y de ver el siguiente que he preparado exclusivamente para ti. ¡Hasta la próxima!